Continuamos aquí en las mañanas en el 11, vamos a ir a salud y bueno, les hablamos al inicio del programa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es una de las enfermedades pues más diagnosticadas en pediatría y por lo tanto con tratamiento innecesario y riesgoso. Y precisamente el día de hoy en salud nos visitan expertas en el tema y nos dicen cómo identificar sus características, pero sobre todo cuál es el tratamiento correcto. Acompáñanos con Gaby Ramírez y comparte tus dudas a través de nuestro centro de atención telefónica. Adelante, Gaby. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de la intolerancia a la lactosa, el reflujo, entre otras, y sobre todo la importancia que estas tienen en un diagnóstico oportuno, porque sí realmente estamos poniendo en riesgo la salud de un bebé cuando no se sabe que tienen este tipo de características o padecimientos. Puede repercutir incluso en su desarrollo o ponerlo en riesgo de broncoaspirarse, por ejemplo. Pero bueno, lo vamos a ir platicando con nuestras invitadas. Ellas son Ana Isabel, bienvenida Ana Isabel. Gracias, Gaby. Ana Isabel y Claudia. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Ana Isabel Hernández Ávila es gastroenteróloga pediatra y Claudia Claudia de la Vega Durán es pediatra. Así es que bueno, pues qué gusto que nos estén hablando de este tema, qué importante para las mamás, sobre todo mamás primerizas o mamás que por primera vez están lidiando con estos síntomas en su bebé y no alcanzan a comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en el hogar, de qué manera tenemos que abordar este tema. Y bueno, pues antes de comenzar a platicarlo, veamos la siguiente animación. La lactosa está presente en todas las leches y el organismo la asimila gracias a una enzima llamada lactosa. Cuando el cuerpo genera una cantidad menor de la necesaria de esta enzima, la lactosa no es asimilada y parte de ella pasa por el intestino grueso semidigerida. Entonces, cuando llega al colon, las bacterias que allí habitan la fermentan y se producen unas heces muy ácidas y líquidas. El déficit de esta enzima puede ser de origen genético o por un virus. Entonces hay que suspender los lácteos y tratar la enfermedad. La intolerancia a la lactosa es muy rara en los bebés recién nacidos. Es más frecuente cuando el niño empieza a tomar leche de vaca a partir de los 6 u 8 meses o por la infección intestinal provocada por un virus. ¿Y qué tan frecuente es realmente la intolerancia a la lactosa? Es más frecuente en bebés grandes, la intolerancia a la lactosa, bueno, en niños grandes, la intolerancia a la lactosa. Lo que es más frecuente en chiquitos es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero la intolerancia ya la vemos en niños más grandes o en niños tal vez pequeños que han cursado con una gastroenteritis, con una diarrea infecciosa y que como secuela queda una intolerancia a la lactosa transitoria. ¿Podría estar relacionado, por ejemplo, con el retirarle la lactancia a edad o como antes de tiempo, antes de que esté, por ejemplo, preparado o maduro su sistema digestivo? Bueno, la producción de la lactasa, que es la enzima que metaboliza precisamente la lactosa, sí tiene que ver con la, digamos, la maduración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en niños prematuros es más frecuente que tengan cierta intolerancia. Sin embargo, no es tan grave como para realmente producir un síndrome como tal de intolerancia a la lactosa, pero sí tiene un proceso de maduración. ¿Hay como diferentes grados entonces? Sí, porque dependiendo la deficiencia de la lactasa, que es la enzima, la cantidad puede variar, ¿no? Entonces hay individuos que son, pues, puede ser desde totalmente deficientes, que es muy raro, que es una deficiencia congénita, exacto, pero habitualmente, como decía la doctora, se manifiesta conforme el niño va creciendo porque va siendo, digamos, paulatino, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se manifiestan unos síntomas y otros? Cuando, por ejemplo, yo soy absolutamente intolerante a la lactosa porque no produzco esta enzima, o cuando tengo un grado de intolerancia. Los síntomas son los mismos, cambia la gravedad o la frecuencia, la intensidad o la frecuencia de los síntomas. Son gases, flatulencia, dolor, cólicos, ¿no? En cuanto toman la leche, normalmente a veces los que son muy severos, en cuanto va llegando al intestino, empieza a tener síntomas y si no 1 o 2 horas después tal vez, pero básicamente es eso, flatulencia y dolor, ¿no? Distensión. ¿Y nosotros como madres lo podemos reconocer con el llanto del bebé o qué ocurre? Él empieza con este dolor y comienza con el llanto. ¿Pudiera haber, por ejemplo, mayor rosadura? Porque se dice, ¿no? Decían en la cápsula que las heces son como más ácidas. Sí, tú lo reconoces, el bebé llora diferente a cuando tiene hambre, a cualquier otra necesidad que tuviera, y es muy característico
de asociarlo con la ingesta de la toma de leche. Y obviamente sí se pueden rozar más frecuentemente, incluso algunos llegan a tener una dermatitis tan importante que pueden sangrar, ¿no? Sangrar del área del pañal. Entonces esta es un azúcar, la lactosa. ¿Se encuentra en la leche de vaca principalmente o en qué otros alimentos, qué otros productos? Pues prácticamente en todos toda la leche, leche, la leche de todos los mamíferos, ¿no? Sí. Incluyendo obviamente los humanos. Entonces, incluso la leche materna tiene lactosa. Sin embargo, también la leche materna obviamente se digiere más fácil, ¿no? que otro tipo de leche. Tendrá en menor cantidad. Por ejemplo, un vaso de leche de vaca, un vaso de leche entera, ¿cuánta lactosa tiene? Pues es más bien Como en para proporción. saber proporciones. O sea, es proporción. Prácticamente, pues tiene lactosa en un 100%, ¿no? O sea, lo que pasa es que las fórmulas, hablando de fórmulas, ahí es donde ves la diferencia. Sí. Leche entera tiene lactosa todo el vaso. Y ya las fórmulas que son especiales tienen menor cantidad, puede ir desde el 70% hasta ya los hidrolizados extensos que no tienen, bueno, sí tienen, pero la tienen digerida. Ya no causa ninguna molestia porque ya llega digerida al intestino. Entonces ya no necesita de la enzima de la lactasa para completar su proceso. Ahora, para que la mamá tenga la certeza que en efecto el llanto y el cólico de su hijo es porque no tiene esta enzima o porque es deficiente, digamos, la producción de esta enzima, ¿cuáles son los estudios o cuál es la importancia de tener como un diagnóstico oportuno? ¿En qué puede repercutir si yo no lo sé y no hay un tratamiento para mi hijo, por ejemplo? ¿Cuál es la importancia y cómo puedo llegar a este diagnóstico? Bueno, obviamente lo importante es saber si realmente se trata de una intolerancia a la lactosa o si es secundario a algún otro proceso, como pudiera ser, por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche, que aquí el manejo pues va a ser diferente, ¿no? Realmente la intolerancia... Aunque los síntomas pudieran parecerse, los síntomas son similares, pero el tratamiento va a ser diferente, ¿no? En la intolerancia a la lactosa, por lo menos en los bebés, por ejemplo, no es muy frecuente, por lo mismo que decíamos que habitualmente, bueno, el bebé está con la leche materna, tolera bien la leche materna, y esto se va a ver hasta después, salvo que fuera una deficiencia congénita de deficiencia de lactasa, que es raro, ¿no? Realmente es raro. Pero aquí, en estos casos, pues obviamente el bebé va a tener siempre secundario a la alimentación un llanto importante, las evacuaciones son muy ácidas, líquidas, se habla de evacuaciones explosivas. ¿Puede desnutrirse, por ejemplo, el bebé? Sí, aquí en estos casos sí es muy grave, ¿no? Y es importante detectarlo porque el bebé pues se puede incluso deshidratar, ¿no? Llegar a una deshidratación severa. Sí. Así es, pero afortunadamente son los menos de los casos. Son los menos de los casos porque generalmente la madre le comenta al pediatra, ¿y cuál sería el estudio como para diagnosticar o es meramente clínico? ¿Cómo es? Pues el diagnóstico es clínico, en donde te dicen es que toma la leche y empieza a inflarse, ¿no? Así te dicen, a distenderse el abdomen, empieza con gases, empieza con dolor y pues la prueba es terapéutica, o sea, si tú retiras la lactosa y mejora, pues ahí está el tratamiento, nada más que para que se recuperen las vellosidades del intestino y vuelva a recuperarse la lactasa, pueden pasar de 15 días a un mes más o menos y a veces los niños no mejoran porque pues interrumpen, ¿no? Rompen la dieta y les dan probaditas de algún lácteo, ¿no? A veces no le dan leche, pero le dan pan, le dan mantequilla, le dan alguna pasta con queso y ahí es donde no mejoran. En los más grandes, ¿no? En los chiquitos, pues en realidad es como más fácil. Cuando esto persiste, se puede hacer algún estudio para pues para ver tal vez cómo están las características de las heces, de la popó, si está tirando ahí azúcares o no. Entonces, cuando es congénito es cuando realmente desde la lactancia, desde los primeros días, primeras semanas y todo esto, vemos estos síntomas en el bebé. Y entonces la mamá de repente piensa, es que a lo mejor no es suficiente lo que le estoy dando, no me está saliendo leche y pudiera ser que realmente es este el problema, ¿no? Así es. Y en estos casos, bueno, lo que hay que dar es una fórmula libre de lactosa. ¿Ese sería el tratamiento? ¿Meramente cambiar y dejar de darle algo que tenga lactosa? Sí, nada más. Y digo, momentáneamente, en lo que ya funciona el intestino, ya al no darle la lactosa, para los síntomas, ¿no? Tal vez algún medicamento para el cólico, básicamente. ¿Pudiera llegar a confundirse? Tú me comentabas que hay otros padecimientos que pudieran o estar asociados o probablemente pensar que es una intolerancia y es alguna otra cuestión. ¿Con qué puede llegar a confundirse? Bueno, por ejemplo, más adelante vamos a hablar un poquito más del reflujo, ¿no? Pero a veces se puede confundir con reflujo. La mamá piensa que es reflujo y en realidad es intolerancia a la lactosa, o estamos pensando que sea nada más una intolerancia y es realmente un problema de reflujo. El diagnóstico diferencial pues sería también con la alergia a la proteína de la leche. Y bueno, aquí más que, por ejemplo, pensar en una deficiencia congénita, salvo casos muy particulares, es
habitualmente la asociación con infecciones, ¿no? En la cápsula mencionaban que el virus, ¿no? Más que el virus que produzca la intolerancia, es que los virus pueden afectar la superficie de las vellosidades intestinales, que es donde se metaboliza la lactosa, y entonces producir una deficiencia transitoria de lactasa y que se manifiesta como una intolerancia a la lactosa. Pero habitualmente esto es nada más en un tiempo corto, ¿no? Y dependiendo de la severidad, pues en un momento dado uno retira los lácteos, esperando a que se recupere ese intestino y ya posteriormente se pueden reintroducir. ¿Cómo en qué tipo de virus que son frecuentes en los bebés? Pues en los niños, ahora con la vacuna de rotavirus ha bajado la frecuencia, pero pues rotavirus, adenovirus, en realidad hay ¿Alguna miles cuestión de las virus. vías respiratorias también pudiera repercutir en este asunto de las vellosidades intestinales? No propiamente. Hay algunos virus que actúan o que afectan las vías respiratorias y al mismo tiempo pueden afectar el tracto gastrointestinal. Pero no es que, como a veces dicen, no, la infección de la garganta se me pasó al intestino. ¿Se le pasó? Eso no. No, no es así. No es así como... No. O sea, no puede ir viajando el virus e instalarse. No, o sea, como es si fuera parte una de la sintomatología, ¿no? Pero que sí que se le pasó, ¿no? Sí. Así es que, ¿qué otra recomendación darían a las madres que tienen estas dudas, que nos están escuchando y dicen, ¿qué será? ¿Será intolerancia? ¿Será reflujo? ¿Qué será que tiene mi bebé que llora, que lo noto que está incómodo? ¿Qué recomendación le darían a las mamás? Pues mira, si están chiquitos, pues evitar tés, que a veces eso también les dan más cólicos. Y pues más que nada acudir con el médico, ¿no? Porque en realidad pues los niños no son adultos pequeños, Claro. que a veces automedican las mamás y pues básicamente llevarlo. Y en realidad el tratamiento, como ya lo mencionamos, es muy sencillo, pero pues lo difícil es el diagnóstico, ¿no? Que puede confundirse con otras enfermedades. Ahora, tú decías, Clau, que se pudiera confundir con reflujo. Platícame cómo es el reflujo, cómo son los síntomas del reflujo a diferencia de la intolerancia. Bueno, lo que a la se lactosa. describe clásicamente es el vómito, ¿no? Que el niño vomita con frecuencia. Habitualmente es un vómito que empieza 1 o 2 al día y que posteriormente se va haciendo más frecuente y más abundante. Y que habitualmente se puede presentar después de comer, ya sea en forma inmediata, pero lo más frecuente es que pase, digamos, 30 minutos y que después empiece el vómito. Son niños que también tienden a estar molestos. A veces hay niños que no necesariamente vomitan y están muy molestos, ¿no? Y uno lo confunde, ay, tiene cólico, el cólico le dio fuertísimo, ¿no? Y en realidad es pues, la acidez, o lo que se está regresando también está ácido y le está produciendo dolor al bebé. Bueno, pues vamos a ir viendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer con el reflujo, y también para no confundirnos, porque hay veces que el bebé está eructando y entonces saca un poquito de leche, entonces hay que ver exactamente cómo es este vómito por reflujo. Y bueno, vamos a ver la siguiente animación, de ahí nos vamos a una pausa y yo te quiero invitar a que si tienes cualquier duda, si has observado algo extraño en tu bebé a la hora de alimentarlo, por ejemplo, que te comuniques con nosotros. Volvemos. El reflujo es uno de los padecimientos más comunes en los bebés y uno de los que más se habla hoy en día. Por este motivo es importante conocer el mecanismo que provoca esta situación en ellos. En la parte inferior del esófago hay una parte más estrecha llamada esfínter esofágico interior. Este funciona como una especie de válvula que se abre para permitir el ingreso del alimento hacia el estómago, cerrándose luego para impedir la salida del contenido del mismo. Cuando esta válvula no funciona correctamente, tanto el alimento como parte de los jugos gástricos que existen en el estómago suben por el esófago, pudiendo inclusive llegar a la boca. Me da mucho gusto que sigas con nosotros. En este momento vamos a estar hablando, nuestras especialistas del reflujo, pero qué importante que nos describan exactamente cómo es, porque de pronto sucede que nos preocupamos de más y el bebé apenas está regurgitando sin menor esfuerzo, pero esto nos lo van a ir describiendo nuestras especialistas. Y antes de ello, pues veamos cuáles son las causas principales del reflujo. Vamos a poner atención. Las causas del reflujo pueden ser varias. Quizá la válvula no funciona en forma adecuada. Esto ocurre en un 60% de los casos. Quizá el esófago no puede eliminar por completo el líquido regurgitado por un aumento de los jugos gástricos. El reflujo también puede deberse a una inmadurez del aparato digestivo del bebé, el cual en la mayoría de los casos se corrige espontáneamente a los 6 meses de vida. No hace falta que el chico vomite o tenga regurgitaciones. Es suficiente que el jugo gástrico llegue al esófago para desencadenar los síntomas. Bueno, entonces realmente no necesariamente vomita. A ver, platíquenos de esta diferencia de cuando es normal
Ajá. Que el bebé acaba de comer, está eructando y ¡pum! Sale un poquito de leche. ¿Cuál es la diferencia cuando se trata de un... Mira, la diferencia entre padecimiento? regurgitación y vómito es cuando, el vómito es cuando lo expulsan con esfuerzo y la regurgitación es, pues la mayoría de los niños lo hacen, lo tienes cargando, medio le estás cambiando el pañal o algo y sacan un poquito de leche. Y en realidad el bebé hasta puede sonreír sin tener ningún síntoma. Okay. Y con el vómito puede ser que sí les moleste un poco más porque pues regresa ácido gástrico y todo en el evento, ¿no? Entonces pudiera ser que no hubiera vómito, como comentaban en la cápsula, simplemente son estos ácidos que le están dando... Sí, en ocasiones no hay vómito, pero digamos, el vómito es lo más frecuente, pero en ocasiones no lo hay. Pero como dice la doctora, el niño no se ve molesto. Cuando es una regurgitación, el niño ni se inmuta, ¿no? Y lo más frecuente es, por ejemplo, cuando le quieren sacar el aire y el niño eructa, en ese momento saca un poquito, ¿no? O de repente la mamá ni se dio cuenta y de repente, ¡ay, ya me manchó!, ¿no? Que se hasta con sonrisa lo sacan, ¿no? Con placer. Exacto. O están dormidos y de repente se acerca uno y ve que tienen ahí un poquito de escurrimiento, ¿no? Eso Por no la tiene boca que y ver el con niño reflujo. sigue dormido. Entonces, en el reflujo, ya sea que vomite o que no necesariamente vomite, pero lo que se está regresando, ¿no? El contenido ácido del estómago hacia el esófago, y eso le produce, como en un adulto que tiene agruras y molestias, pues al niño también le va a generar molestia. Entonces, habitualmente ahí sí interfiere con el sueño, el niño empieza a llorar, tiene un llanto, de repente está muy tranquilo y de repente empieza a llorar, y por eso es que también a veces se confunde con el cólico. Entonces, bueno, ya estaban hablando en la cápsula de las causas que pudiera ser esta válvula, ¿no? O bien el que tuviera exceso de ácidos en el estómago, pero también pudiera tener que ver, por ejemplo, con la alimentación de la mamá o ciertos hábitos, el tabaquismo, el estrés o un tipo de embarazo. ¿Hay algunos otros factores? Mira, en realidad el reflujo lo tienen la mayoría de los niños durante los primeros 6 meses, y esto es por anatomía nada más o por fisiología, es decir, la función del aparato intestinal. La válvula esta que mencionan, que es el esfínter esofágico inferior, es la unión del esófago con el estómago y tiene que estar cerrada. Y para eso se necesita cierta presión, que esa se alcanza alrededor de los 6 meses. Entonces, mientras no esté pues apretado, queda flojo, y es más fácil que si tú lo sientas mucho, que si lo mueve algún familiar o los papás, pues regrese lo que esté en el estómago, o sea, leche o ya cuando comen papilla o algo. Es normal. Parte de la maduración. Es normal, pero ya cuando tienen síntomas o que ya esto es muy frecuente, es decir, el principal síntoma es vómito, pero si ya ves que le molesta mucho, que ya incluso lo hace dormido, esto ya puede traer complicaciones, y entonces ahí es cuando hay que dar tratamiento. Porque ahí, digamos, podríamos pensar que lo normal es esto, que de repente regrese parte de la lechita que se tomó, pero sin dolor y sin molestias. Así es. Cuando ya no es normal es cuando viene este movimiento corporal, porque hay todo un impulso hacia el vómito, ¿no? Sí, así es. O sea, existe el reflujo fisiológico, que hay que diferenciar del reflujo patológico, y básicamente es cuando ya interfiere en lo que es el crecimiento y desarrollo del niño. Bueno, entonces es cuando uno ya tiene que revalorar y decir, bueno, qué tan normal es o realmente es patológico, y tengo que tomar otras medidas. Sí. Sí, ¿En qué momento te enteras que de pronto tu hijo ya no se está desarrollando como se debería desarrollar? ¿En el primer mes? Bueno, mira, los niños durante el primer año deben de ir con el pediatra cada mes para ver la estatura, el peso. Entonces, tal vez ahí el pediatra se puede dar cuenta. Sin embargo, a veces hay niños que están, bueno, como el de la cápsula, ¿no? Gorditos, bonitos, ahí. Más con una carita de aprieto. Y en realidad, si más bien ya el vómito le está provocando malestares durante todo el día, pues no te esperas a que tenga repercusión, sino antes ya se da tratamiento justamente para evitar que pues en una de esas se te broncoaspire mientras esté dormido. El dato es que un bebé no tiene por qué estar llorando todo el tiempo. Exactamente. ¿No? Que esa sería como la enorme diferencia. Ni tampoco tiene por qué estar vomitando. O sea, si tú ves que el niño está comiendo y te vomita, ya incluso por la nariz o en fuente cada que come, pues eso ya no es normal, ¿no? Ahora, ustedes dicen, puede repercutir en su desarrollo, en su crecimiento, pero también puede repercutir a su salud, por ejemplo, el que haya estas constantes, supongo que se queman, ¿no? Son ácidos esofagitis. Finalmente. ¿Qué puede provocar esto? Inflamación en el esófago. Y esto a su vez... Pues si lo dejas así sin tratamiento, esta esofagitis esta inflamación va cicatrizando el esófago hasta que lo puedes cerrar. Llega a haber casos, es ya algo grave, pero ya lo ves poco porque la mayoría pues recibe tratamiento. Claro. Nos dice Sandra, mi hija tuvo reflujo hasta los 9 meses, actualmente tiene 3 años y come poco. Quiero saber si esto tiene relación. ¿Tiene relación? No. Pues no. En realidad no. O sea, una vez que se resuelve el problema del reflujo, ella hasta los 9 meses tuvo reflujo, seguramente sí repercutió de alguna manera en su alimentación, en su desarrollo.
Pero una vez que se resuelve el problema no tiene por qué seguir repercutiendo. No, habría que ver, porque si le dieron tratamiento y verdaderamente se resolvió, o sea, supongo que ya dice que se resolvió porque ya le quitaron los medicamentos, o el médico ya la dio de alta, ya lo de que no quiera comer ya es otra cosa. Teresa dice, hace como 2 meses padezco reflujo y siento una obstrucción en la garganta. Los cítricos no los puedo ingerir y la comida me sabe amarga. ¿Qué me recomiendan? Pues verá un ¿Qué le recomiendan? ¿Y esto es Era frecuente un también en gastroenterólogo. los adultos, por ejemplo? Sí, claro, claro. Sí, sí, es ¿Se debe frecuente. más a hábitos o a cuestiones como de tipo anatómico, como comentaban, la valvulita, etcétera? No, mira, en realidad ya en adultos, bueno, incluso ya lo estamos viendo desde niños, hay una bacteria que es muy frecuente, se llama Helicobacter pylori, y esta la adquirimos al compartir refrescos, al compartir un sándwich, algo en donde mezcla saliva, ¿no?, de otra persona, y así es como se van contagiando. La mayoría ya de adultos tenemos esa bacteria, y esa bacteria provoca gastritis y a su vez reflujo. Esa es una causa en adultos o una hernia yatal, tal vez es como lo más frecuente. Y esto sí se puede diagnosticar con un estudio, la Sí, claro. bacteria. Sí. ¿Cuál sería el estudio? Pues el ideal es la endoscopía, en donde tomas biopsias y ves ahí. Hay Porque hay otros- unos estudios que son como por aliento, Prueba de saliva y aliento, demás. sí. También pueden tener así como un dato, Sí, nada más que no son tan específicos. ya asegurarse con la endoscopía. Sí, definitivamente. Sofía nos dice, todas las mañanas le doy a mi hijo un vaso de leche antes de ir a la escuela, pero me dice que en el transcurso de la mañana le empieza a doler el estómago. ¿Esto quiere decir que mi hijo es intolerante a la lactosa? Pues habría que ver Pudiera si hay suceder. otros síntomas también ahí asociados, ¿no? Si, por ejemplo, tiene distensión abdominal, cómo están las heces, si el dolor es, digamos, todos los días, si siempre es la asociación con la leche Sí. y con otros derivados de la leche, para pensar, orientarte si realmente es por una intolerancia a la lactosa. Ahora, generalmente, ¿cómo es el tratamiento dependiendo de las edades en las que se presente? ¿De la intolerancia? Del reflujo. Del reflujo. Del reflujo. Ok, del reflujo pues hay medicamentos que lo que haces, cuando son chiquitos, no curas el reflujo, evitas las complicaciones. Entonces das un medicamento que es antiácido Sí. para evitar esta esofagitis, para que cuando él siga Claro. vomitando Que no por lo le menos queme no le tanto. queme. Y el otro medicamento se llama prokinético, es para acelerar el vaciamiento del estómago y del intestino y que esté el menor tiempo menor tiempo posible en el la estómago. leche o el alimento en el estómago y que no sean tantos los eventos de vómito. ¿Y este tipo de medicamentos tiene efectos colaterales? Todos, todos. Y esa es una pregunta que qué bueno que me la haces porque eso es lo que preguntan los papás. ¿Y le puede causar algo? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Otros son más frecuentes, otros son leves. Te puedo decir que la mayoría de los pacientes desde un mes de edad o antes lo toleran bien, los dos medicamentos. Pero pues pueden tenerlo, ¿no? Y eso depende de cada niño o de cada paciente. ¿Son otras molestias o son efectos a largo y mediano plazo? ¿Cómo serían estos efectos colaterales en caso que se presentaran? Pues hay una cosa que se llama, pueden producir alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, a veces, dependiendo, a veces hacemos un electrocardiograma para ver si el paciente pudiera tener algún riesgo Sí. en hacer alguna de estas complicaciones, ¿no? Por eso es también importante que acudan con el especialista. Por supuesto, para que realmente valoren en general ¿no? Y las vean todo esto y siempre se pone en una balanza, ¿no? Cuando el beneficio es mayor, bueno, prescribimos el medicamento, si no lo es, pues no. Ahora hay bebés que, por ejemplo, duermen de plano sentados. ¿Esto es correcto? ¿Estas son indicaciones correctas? El que estén el menor tiempo acostados en lo que se está haciendo la digestión, por ejemplo. Es una recomendación para favorecer la digestión y evitar los eventos de reflujo, pero no tanto sentado, nada más elevar el colchón. Con cierta inclinación. O cuando están muy chiquitos, el cojín, antirreflujo, son 45 grados. Cuando crecen los bebés, pues ya no te aguantan ahí. Porque ¿no? el terror Ya se de las empiezan a madres de mover y todo. familia es que se broncoaspire, por ejemplo, que claro. esto pudiera llegar a Sí. suceder cuando están acostados. Dormidos, exactamente. Nos dice Brisa, mi bebé tiene 14 meses y ya no quiere tomar ningún tipo de leche. Quiero saber si es porque es tolerante a la lactosa y qué alternativas de alimentación puedo tener. 14 meses tiene su bebé. Chiquito. Si no quiere Pues lechita de ningún tipo. no, el que él no ¿Puede lo prescindir? quiera, no puede prescindir porque No. se necesita el calcio. Y si no quiere la leche, le puede dar cualquier derivado, Yogur, leche, queso. crema, yogur, lo que sea, que tenga. Con esto se puede lácteos. sustituir perfectamente Sí, la leche si el niño no y quiere no leche. es un dato de intolerancia a la lactosa. Gabriela nos dice, quiero saber por qué mi hijo no tolera la lactosa de las fórmulas. Su pediatra le cambió su fórmula a leche entera, pero él sigue con sus evacuaciones semilíquidas y quisiera saber si se debe a esto y qué leche me recomiendan, si la leche vegetal o la leche entera. ¿Qué ¿Qué le pudieran tiene? decir a Gabriela? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? No dice, no Ah, dice ok. nada, dice que su pediatra.
Le cambió la fórmula a leche entera, debe ser menor a 1 año probablemente. No, bueno, habitualmente el cambio a la leche O es ya al entera año, se hace ¿verdad? a partir del año de edad. Probablemente ya tiene 1 añito, pero sigue con las evacuaciones semilíquidas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Es su primera duda. Y si mejor le recomienda leche vegetal o leche entera. Es que aquí habría que ver desde cuándo tiene las evacuaciones líquidas, Sí. ¿no? Porque dice sigue, como que da a entender Ya que tiene desde algo antes. Entonces crónico. habría que ver desde cuándo las tiene y qué otros síntomas asociados tiene ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, entre no es leche de soya, pero estas bebidas de soya, entre una bebida de soya y una leche de vaca, ¿cuál será recomendable para ella? Porque es otra de las dudas que tiene Gabriela. Pues las de soya, hablando de intolerancia a la lactosa, las de soya también tienen trazas de lactosa. Entonces, a veces se van por esa leche y no es como la opción. Bebidas de soya, pues tal vez por arriba de los 6 meses, y más bien leche de soya, tiene su indicación muy específica, ¿no? No es como una alternativa, la ocupan los papás, pero no se recomienda porque también tiene lactosa. Entonces, como dice la doctora de la Vega, más bien ir con el doctor, que vean, sobre todo aquí que ya es algo crónico, y ver si hay que hacer estudios, ver si es intolerante a la lactosa, y entonces pues más bien quitar la leche entera, ¿no? Sí. Ana Luisa nos dice, tengo un hijo de 15 años, le diagnosticaron reflujo y siente como una sensación de asfixia y suda muy frío. Quiero saber si estos son síntomas normales, 15 años. Siente que se Sí. asfixia y suda frío. Sí, pues claro. Sí, o son sea, al síntomas. regresarse, si no lo está vomitando, pues se puede ir a vías aéreas. Entonces esto le puede dar la sensación de que se está ahogando. Y más cuando está acostado. Claro. Es parte del reflujo, no quiere decir que así tenga que vivir. Sí. Necesita recibir tratamiento Con y el tal vez hacerle gastroenterólogo. algún estudio. Sí. Por supuesto. Vámonos a una pequeña pausa y te invito a que no te quedes con una sola duda. Llámanos, volvemos. Sí, qué barbaridad. Intolerancia a la lactosa y reflujo es nuestro tema el día de hoy y precisamente muchas veces como madres estamos desesperadas porque es la tía la que te dé el consejo, la abuelita, la madrina, etcétera, y ya no sabes ni qué hacer. Bueno, pues a continuación vas a recibir una serie de consejos por si tu bebé tiene reflujo. Pon atención. Lo primero que tiene que desechar el pediatra al atender a un bebé que tenga reflujo es que éste no tenga una alteración anatómica. Los remedios para el reflujo estarán indicados por este profesional, según la intensidad y características del padecimiento. Uno de ellos es modificar la alimentación, comidas fraccionadas, varias y en pequeñas porciones. Darle la leche con algún cereal o espesar la materna. Revisar el chupete del biberón para su buen funcionamiento. Otro remedio es hacer cambios en la postura del bebé. Este debe dormir boca arriba, con la cabeza elevada y los pies también, aunque levemente. Es importante tenerlo erguido un rato después de comer para que saque el aire y no la leche cuando se produzca el eructo. El pediatra manejará algún tipo de medicamento cuando estas medidas no funcionen o se llega a los 6 meses de vida del bebé sin que se corrija el reflujo. Comentabas, Ana Isabel, que sí elevar un poquito la parte de la espalda, la cabecita, los pies no. Los pies no. No tienen ningún sentido. Ok. No, me estabas comentando, Clau, hace un rato, que también estos bebés que luego pensamos que son alérgicos, que siempre tienen tos y mocos, también puede ser un dato. Así es, sobre todo aquellos pacientes que no vomitan, que nada más es el reflujo, pero sin Estas sin que secreciones, salga. ¿no? Irrita todo lo que es la faringe, ¿no? La epiglotis. Y muchas veces es tos, ¿no? Tos seca. Dicen, no se le quita la tos, lleva un mes y de repente tose. O tose más en la noche y también está con mocos y evidentemente no es una infección de vías respiratorias aguda, entonces puede ser un reflujo. Sí, necesariamente hay que acercarnos al especialista porque, bueno, cuando tú eres adulto y tienes problemas, por ejemplo, de acidez, etcétera, pues te mueves, te sientas, pero un bebé, ¿qué hace? Un bebé llora y hay que poner atención, el llanto no es normal. Exactamente. Nos dice Marisol, mi bebé tiene 3 meses y tiene reflujo, quiero saber si lo puedo vacunar contra el rotavirus. Sí. ¿Sí? No Sí, hay ningún problema, no hay ningún ninguna problema. contraindicación. Nos dice María, tengo un nieto de 4 meses, desde que nació tenía mucho salpullido en la cara y brazos y nos dijeron que era alérgico a la lactosa. Está tomando una leche hidrolizada con hierro, pero sigue teniendo el mismo problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Puede tener relación este tipo de características en el salpullido en carita y brazos? Sí, sí hay relación en los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca con otro tipo de alergias a nivel de piel y respiratorias son las más frecuentes.
Lo que no es frecuente es hacer el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa por el salpullido de la piel, ¿no? Y entonces, bueno, si sigue con síntomas, habría que ir con el médico para ver si está bien el hidrolizado o tal vez el hidrolizado está de sobra y lo de la piel es otra cosa, una dermatitis, ¿no? Así es. ¿Con qué especialista valdría la pena bueno, llevar no, a este no bebé? hablamos realmente de alergia a la lactosa, ¿no? Como decíamos, la intolerancia a la lactosa es por deficiencia, ya sea parcial o completa, de la lactasa. Sí. Y más bien sería quizás una alergia a la A proteína, la proteína de la leche, que eso es diferente. distinto. Y el tratamiento totalmente distinto. Nancy dice, mi hija tiene 13 años y fue operada de reflujo en 4º grado a los 24 días de nacida. No quedó bien y a la fecha toma medicamento para el reflujo. ¿Qué me recomiendan? Tiene 13 años. Fíjate nada más, desde recién nacida. Esto de los grados de reflujo, ¿cómo podemos saber qué grado tiene? ¿Esto viene junto con el diagnóstico? ¿El especialista es quien se percata cuál es el grado? Los grados de reflujo los catalogan a nivel, con una radiografía, un estudio que se llama no es radiografía, es un estudio con medio de contraste. El bebé toma o el paciente toma medio de contraste y le van tomando radiografías continuas en donde se va viendo cómo el medio de contraste pinta todo el esófago, todo el estómago. Y dependiendo a la altura donde regresa en ese momento el medio de Por contraste, ejemplo, un 4º grado, ¿hasta cuando dónde ya llega? lo vomita, ¿no? Y entonces Ya. la operación, ¿en qué consiste? La operación consiste en apretar, para que se entienda más fácil. ¿Estrechar? Estrechar, cerrar un poco el esófago, el esfínter esofágico inferior, y para que de esta manera no sea tan fácil que esté refluyendo. Normalmente este tipo de cirugías tienen una vida funcional de 10 años, dependiendo, y bueno, aquí ya pasaron los 10 años, ¿no? Así es, 13 años y sigue con Entonces, medicamentos. ¿Qué le revalorar. recomiendan? Pues que acuda ya sea con el gastroenterólogo que lo vio o el cirujano, ¿no? Para revalorar la función. Normalmente con una endoscopía se puede ver qué tan funcional está esa cirugía. Aquí también habría que descartar que no sea un problema alérgico de base, ¿no? Sí. De alergia ya sea a la proteína de la leche o al gluten, alguna otra cosa que también le esté dando esta sintomatología. Sí, porque es Y muy no Porque por más que necesariamente anatómicamente anatómico. esté estrecho, esté cerrado, Sí. etcétera, si de todos modos hay una reacción alérgica, pues eso es lo que hay que resolver. No, y además es muy raro que los operen o sea, sí se operan pacientes, pero tan chiquitos, un reflujo tan Sí. importante. Siempre tu primera opción es las medidas antirreflujo, la cama, el que le saques el aire, todo esto. El Si no tratamiento, funciona, le das un tiempo, medicamentos. pues ella recién exacto. nacida. Y si no, bueno, ya es como lo último. Y eso tal vez hasta después del 1 año y medio, en donde de plano ya, si no responde, pues es que sí hay que valorar otro tratamiento. Livia nos dice, mi bebé ha probado todas las leches, pero le estriñen demasiado. ¿Él puede ser alérgico a la proteína de la leche de vaca? Pues sí, ¿Pudiera ser un dato el estreñimiento? Mira, No es lo habitual. no es estreñimiento, la gente te menciona ese estreñimiento, se llama disquesia médicamente, y pujan mucho para hacer, y al momento que sale la evacuación es aguada, ¿no? Entonces hay que diferenciar primero. Ahora, todas las fórmulas se estriñen, porque obviamente el cuerpo, el intestino está preparado para la leche materna. La fórmula siempre es más espesa, siempre va a estreñir, y pues bueno, las ¿Qué fórmulas... se puede hacer para medio contrarrestar, digamos, este efecto de las fórmulas? Si ya es mayor de 6 meses, pues ir jugando con las dietas, ¿no? Darle cosas que lo laxen, ciruela pasa, mango, papaya, darle ya un poquito más de líquidos, sobre todo agua natural, y ver si esto mejora. Si mejora, pues no, Ana no Isabel, hay y ningún hay problema. ciertas como costumbres que tenemos de pronto, esto de fajar a los niños que también pueden como alterar. Ah, sí, esto puede favorecer el reflujo. Antes, bueno, ahora ya con los pañales desechables ya lo vemos menos, pero siguen llegando al consultorio pacientes fajados, ¿no? Sí. Que por el ombligo, que no se les salte. No sirve para el ombligo, para la hernia umbilical, y sí favorece el reflujo porque aumentas la presión en el abdomen y haces que... con Esto, cualquier y por cosa ejemplo, regrese. también comentaban que muchas mamás con esta desesperación de yo ya quiero que duerma toda la noche y tratan de espesar la leche que le están dando, entonces le ponen cereal y esto también puede favorecer. Sí. Entonces, bueno, para evitar este tipo de prácticas desesperadas. Emir nos dice, mi niño tiene 2 años, desde recién nacido tomó fórmulas porque tenía reflujo. Cuando le empezaron a salir los dientes le dio diarrea. Actualmente sigue con evacuaciones aguadas y a veces con moco. El pediatra me dijo que era consecuencia de los dientes, pero después nos dijo que probablemente era intolerante a la lactosa. Se le mandó leche deslactosada, pero volvió a tener las mismas evacuaciones. Cambiamos de pediatra, le recetó leche de soya, pero sigue con diarreas y no sé cómo tratar el asunto. ¿Qué recomendación le pueden dar? Tiene 2 años su hijo. Pues habría que preguntar cómo está la dieta. A veces la cantidad de jugos que les dan
son muchos y en realidad si fuera una intolerancia a la lactosa, siempre cabe la posibilidad, ¿no?, de que sea una intolerancia a la lactosa, Sí. pero pues si ya lleva tanto tiempo, pues seguramente es algo que no le está dando una repercusión tan importante en su desarrollo, en su alimentación, todo esto, y pues nada más es que evacúa líquido, ¿no? Entonces probablemente habría que interrogar primero por la alimentación, la dieta, ver que no le estén dando muchos jugos, y si todo está bien, pues entonces ya empezar a hacer estudios para ver si verdaderamente tiene algo ahí local, ¿no?, en el intestino. Entonces, ser muy observadores de qué es lo que está comiendo, qué comió ese día, probablemente es más líquida o menos líquida, ir haciendo estas anotaciones y evitar Diario. los jugos de entrada. Nos dice Adriana, mi hijo tiene 2 años y es intolerante a la lactosa, quiero saber si siempre le voy a dar leche deslactosada o llega un momento en el que se soluciona, como de manera espontánea. No, cuando hay deficiencia de la lactasa, bueno, esta ya está ahí, ¿no? Hay grados variables y se puede recurrir a tomar productos que sean deslactosados, ¿no? Hay varios ahí en el mercado. Hay también suplementos, ¿no?, que tienen lactasa, tabletas, también se puede dar eso. Ahora, la deficiencia también varía entre persona y persona, ¿no? Dependiendo qué tan importante es esa deficiencia, puede ser que incluso pueda tolerar 1 vaso, 2 vasos de leche, y si se pasa esa cantidad, entonces sí ya manifieste, ¿no? O que lo haga nada más con la leche, pero que sí pueda tolerar un yogur, ¿no? Por ejemplo, el yogur natural tiene también bacilos, que también pueden fermentar la lactosa, ¿no? Sí. Entonces, a veces pueden tolerar mejor otro tipo de productos lácteos. Ok. Rebeca nos dice, todavía no le ponen la vacuna de recién nacido a mi hija porque tiene reflujo. ¿Deben aplicársela ahorita que lleva tratamiento o esperar a que termine? Mira, no hay como tal alguna contraindicación Con para las poner vacunas. las vacunas. La única, y para que sea como más claro para todos los que están preguntando sobre las vacunas, pacientes que tienen cáncer y que están en quimioterapia, sería como una contraindicación. Pero en este de ahí caso en fuera, nada. Y es frecuente, perdón, Gaby, Sí, sí. que les digan, es que sabes que tiene reflujo, es que tiene gripa, es que trae unos granitos, es que le diste tal medicina, es que... Y en realidad es más riesgo que los niños se queden sin vacunar a que los vacunes con eso. No hay ninguna No, contraindicación. en este caso puede estar ella tranquila, Sí. no hay riesgo que vacunen Sí. a su bebé. Nos dice Jazmín, acabo de tener a mi bebé y quisiera saber qué importancia tiene la leche liconza cuando un niño tiene intolerancia a la lactosa. ¿Es una opción? No, en realidad no. No es leche No, entera. es leche de vaca y no. Yadira nos dice, mi hija tiene 5 años y en el seguro me comentaron que es intolerante a la lactosa y me gustaría saber qué tipo de leche y o derivados le puedo administrar para que la nutran. Le doy leche deslactosada para adultos, pero no le ayudan mucho porque se estriñe, presenta muchos gases y dolor en el estómago. 5 años. Mira, como mencionábamos, la intolerancia a la lactosa la mayoría de las veces es transitoria. Entonces, pues no es algo con lo que vaya a vivir. O sea, no es intolerante a la lactosa de por vida, salvo los pacientes que son muy raros con deficiencia congénita de lactasa. Sí. Entonces, cuando esto persiste, hay que ver ya por la edad que tiene si no tiene parásitos. Es lo más Ajá. frecuente. ¿El Helicobacter pudiera ser uno No. de ellos? No. Hay otro tipo, por ejemplo, la giardia, Giardia. que es algo muy frecuente, y la giardia se fija precisamente a las vellosidades del intestino y produce una deficiencia. ¿Y con de qué, lactosa. con qué estudio se sabe si tiene este parásito? Con un coproparasitoscópico, o sea, una muestra de popó. Ah, bueno, pues vale muchísimo la sí. pena llevarlo a cabo. Sí. O checar si está consumiendo, por ejemplo, algún otro derivado de la leche. Porque ella dice, bueno, aún y cuando le estoy dando leche deslactosada, ella sigue con ciertos síntomas, Exactamente, ¿no? exactamente. Jorge dice a mi hija toma leche materna, pero le produce cólicos. El doctor dice que es alergia alimentaria. ¿Qué es? ¿Y qué ocasiona la alergia alimentaria? ¿Pudiera ser supongo algo que que- esté comiendo la mamá, por ejemplo? ¿O si pudiera tratarse de una alergia alimentaria y qué consiste? Hay que diferenciar más, habría que ver qué tan chiquita es, ¿no? nos Pareciera dice nada que más es que- recién nacida, Pues sí. que en teoría Menor debe de ser un pura año leche debe de ser, materna, ¿no? ajá. Y ahí pues uno tendría que pensar o diferenciar de una alergia a la proteína de la leche, aun cuando esté recibiendo leche materna. Puede ser, a veces sí hay alimentos que pueden producir irritación en el bebé, por ejemplo, todo lo que tenga cafeína, ¿no? Si la mamá de Pues repente que la madre toma evite cafeína, ¿no? café, Durante la lactancia. Sí, café, refrescos de cola, chocolates que luego les Ajá, regalan, ¿no? se Y encantan, piensan ¿verdad? y están comiendo chocolates. Pues hay que eso poner puede irritar. atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. por toda esta información. Qué gusto para las madres de familia, porque siempre un buen consejo por parte del especialista es lo mejor que podemos recibir. Y bueno, pues el día de mañana te voy a estar esperando con mucho gusto en que es tu espacio de salud, para hablar de las maravillas del amaranto, para saber exactamente qué tiene el amaranto, cuál es la enorme ventaja de consumir amaranto y que además no solamente lo podemos consumir en alegrías. Hay muchísimas recetas deliciosas y mañana te vas a enterar de todo esto. Te espero. Gracias. Gracias.